Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenas noches a todos. Es un gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes. Estamos aquí esperando que se actualice la computadora y la pues no se compone, pero vamos a hacer el esfuerzo aquí con el teléfono para poder de todos modos terminar nuestra clase y nuestro tema que comenzamos la semana anterior. Y vemos que es un tema, pues como dijimos, es un tema normal, es un tema que normalmente encontramos en cualquier iglesia evangélica, por muy bíblica que ésta sea, siempre se va a presentar el descontento. ¿Por qué? Porque estamos entre pecadores, redimidos, salvos por gracia, con la seguridad de la vida eterna, de estar en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, pero mientras estamos aquí, estamos en un proceso de santificación, quitando hábitos arraigados, luchando con el pecado día con día y, bueno, preparándonos para cuando el Señor nos llame a su presencia o venga por nosotros. Entonces es un tema muy importante y vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea el Señor quien nos dé entendimiento acerca de lo que comenzamos a estudiar la semana pasada. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por la enorme oportunidad que nos das de poder estar en tu presencia. Gracias por el privilegio que tenemos de poder estudiar tu palabra. Permítenos tener, Señor, ese anhelo de ser mejores miembros de una iglesia, de ser mejores congregantes, mejores hermanos, porque queremos honrarte, Señor. Hoy que sabemos y nos has enseñado que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y lo que comprende entender esas palabras. Así que te damos muchísimas gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a comprender, pero sobre todo, Señor, por la enorme oportunidad que nos das de corregir las cosas que necesiten ser corregidas. Pon en nosotros un corazón que pueda comprender este tema, pero sobre todo el que lo podamos aplicar a la hora de poder estar juntos como congregación, como iglesia, para congregarnos con un espíritu que desea honrarte, que desea obedecerte, que desea agradarte en la manera en cómo cada uno se conduce con los demás, en cómo se conduce uno en su conducta dentro de la iglesia. Así que te agradecemos con la confianza de saber que nos estás escuchando y que de acuerdo, Señor, a la disposición de nuestro corazón que tú conoces, seremos ministrados esta noche. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues estamos viendo entonces este tema tan importante del descontento en la iglesia. Y aparte de que dijimos de que era un tema muy recurrente, vimos que podríamos utilizar la analogía de la familia, porque en la familia surgen este tipo de descontentos, porque la familia es la primera iglesia. Así que entonces podemos encontrar en ella pues todas esas maneras en que se enfrenta uno al descontento. Y al saber que en nuestra naturaleza siempre va a existir el descontento, lo importante ahora es ver de qué manera el descontento afecta la unidad dentro de la iglesia. Y a la par estamos viendo cómo el descontento puede afectar la unidad en la familia. Y dijimos hace 8 días que primero es que surge un fruto amargo que proviene de una respuesta pobre al descontento, de una respuesta pecaminosa, inadecuada. Dijimos que hay un descontento piadoso, que no era el tema en nuestro estudio. Este descontento piadoso es por cosas que necesitan ser corregidas.
que no son cosas que uno está inventando, que son cosas objetivas, son cosas que uno está viendo, pueden suceder en cualquier iglesia, con cualquier hermano, con el liderazgo. Y ese es un descontento piadoso. ¿Por qué? Porque está en juego la honra de Dios, la sana doctrina, la palabra, el que sea uno congruente a lo que uno dice creer y se enseña. Pero estamos hablando de ese descontento más allá de tener una buena razón. Dijimos que entonces era un descontento que sí tenía que ver mucho en la respuesta que nosotros pudiéramos tener para con nuestros hermanos. El descontento, entonces dijimos que iba a producir 3 cosas en particular, además de muchas otras, pero nosotros estamos estudiando 3. En primer lugar, dijimos que el descontento puede provocar quejas y murmuración. No voy a ahondar. En segundo lugar, dijimos que el descontento puede provocar discordia. Y en tercer lugar, enseñamos que el descontento nos distrae de lo que realmente importa. Solo ahondando y resumiendo las 3, es todo lo que puede provocar el descontento en un corazón que no sabe cómo abordar este descontento de manera bíblica, de manera correcta. Y ese fue el segundo subtema que aprendimos hace 8 días. Vimos entonces lo peligroso que puede ser el descontento, porque comienza uno con esa queja, comienza uno con la murmuración, después hay discordia, ese descontento comienza a exhibirse un poco más, comienza a manifestarse de manera más abierta, pero el peligro más grande es que este descontento nos distrae de lo que realmente importa. ¿Y qué es eso que realmente importa? La gloria de Dios, la unidad de la iglesia, el amor entre hermanos. Por eso es que también aprendimos entonces, si bien es cierto que el descontento puede acarrear y tener como un fruto amargo todas estas cosas que acabamos de recordar, vimos cómo abordar el descontento en general, cómo abordarlo de manera bíblica. Y entonces ofrecimos 4 sugerencias. Dijimos que esto no era una lista de lo que se debe hacer o una especie de fórmula, sino que como cualquier otra área de nuestra vida, lo que necesitamos finalmente es atender y entender que solo la gracia de Dios es lo que nos va a ayudar a poder tener la capacidad de decir, como Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Como dijo ahí en Filipenses 4:11. Y entonces, también resumiendo muy rápidamente estas 4 sugerencias, vimos que hay que orar por la misericordia de Dios. Entonces necesitamos orar porque nos damos cuenta que somos incapaces de hacer algo valioso en nuestras propias fuerzas. Y eso incluye responder correctamente, responder bíblicamente al descontento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dice el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que entonces, nuestra primer directriz, y es lo que decíamos hace 8 días, no hacemos, es depender de Dios, es orar, reconociendo la incapacidad que tengo desde el momento en que no sé manejar mis emociones y poder abrir mi corazón con el Señor y decirle, hay esto en mi corazón. Por tanto, cuando uno sienta descontento, la primera sugerencia es ora. Necesitamos orar, necesitamos saber que estamos librando una guerra, pero que comienza con nosotros mismos. Necesitamos orar para que Dios nos dé discernimiento. Necesitamos orar para que Dios nos dé sabiduría a través del único medio que nos puede ayudar, que es su palabra. Así que entonces necesitamos depender de Dios en oración
para que la palabra identifique cualquier deseo pecaminoso que pudiera haber en nuestro corazón, porque engañoso, más que todas las cosas, es ese corazón. Y entonces la palabra de Dios lo va a identificar, lo va a reemplazar. En segundo lugar, la segunda sugerencia es: examina tus deseos, confiesa y arrepiéntete de aquellos que son pecaminosos. Sin hacer el primero, sin depender de Dios, de la oración y de la lectura de su palabra, yo no me voy a dar cuenta, no voy a examinar mis deseos. Tal vez quienes están frente a mí se pueden dar cuenta más claramente de esos deseos que yo mismo. Pero yo soy ciego, estoy velado. Y entonces no voy a confesar ni arrepentirme, porque no ubico, no puedo ver esos deseos pecaminosos. Y eso pasa cuando hablamos con muchas personas, por ejemplo, en consejería. Hay personas que llegan, pues, completamente arrepentidos a confesar. Y son consejerías en donde uno no tiene que estar rebuscando y buscando la manera en poderle mostrar a la persona que conforme a la palabra de Dios ha roto un principio, un mandamiento, está haciendo algo que Dios aborrece, se lo enseñas en la palabra y a pesar de que se lo enseñas en la palabra, no lo comprende. Sigue razonando, en lugar de ser y tener un corazón humilde en que pueda examinar en la profundidad de esos deseos y confesar y arrepentirse de aquellos que son pecaminosos. Lo único que puede examinar el corazón, que es engañoso más que todas las cosas, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es ese espejo. Es ese espejo. Donde hay pecado, debemos confesar. Donde hay deseos que deberían de ser satisfechos en Cristo, pero que estamos buscando satisfacer incorrectamente en la comodidad, en el respeto de los demás. Veíamos todo eso, hermanos. Y recordábamos el pasaje de Santiago cuando él pregunta: ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes, entre vosotros? ¿De dónde vienen esos pleitos? ¿No es de vuestras pasiones, dice Santiago, las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí en nuestro interior es donde verdaderamente comienza la batalla. Pero si yo no dependo de Dios a través de la oración y de el estudio diligente de su palabra, no me voy a dar cuenta. Voy a correr el riesgo de ser sabio en mi propia opinión y entonces no voy a examinar ese corazón a la luz de la palabra de Dios y mucho menos me voy a arrepentir y voy a cambiar aquellos que me estoy dando cuenta que son pecaminosos. En tercer lugar, decíamos que después de esto, después de darme cuenta de la maldad que hay en mi propio corazón, de arrepentirme, el tercer paso, la tercera sugerencia es ver a los demás creyentes como Dios los ve a ellos, ¿se acuerdan? Dios ve a otro creyente, estamos hablando de la comunión de la iglesia, Dios ve a otro creyente de manera diferente a ti y a mí cuando estamos con descontento en nuestro corazón. Así que debemos esforzarnos por ver a la iglesia, a cada miembro, sobre todo aquellos con quien pudiéramos tener un descontento, un desacuerdo, como Dios lo hace. Deberíamos de verlo a través del lente del amor y evitar verlos a través de la decepción y la desconfianza, que son dos cosas que comúnmente ocurren. La decepción porque estás frente a alguien que tal vez tenías un concepto y una expectativa y de repente hay esa desilusión, hay esa decepción. Te falla alguien que para ti seguramente es importante. Y de acuerdo a la importancia que tú tienes con esa persona, es el grado de decepción que tienes. Por eso es que si nos dicen de alguien que tal vez ni nos acordamos mucho,
y nos dicen que esa persona falló, podemos sentir feo y sentir decepción y tristeza, pero en realidad no nos afecta tanto a cuando tenemos descontento con alguien que es más importante para nosotros, con quien hemos estado conviviendo más, y eso hace que estemos más decepcionados, más tristes, y también comenzamos en la carne a tener desconfianza de ellos. Así que entonces el Evangelio nos recuerda que en Cristo Dios ha derramado sus riquezas del perdón sobre nosotros. Esa es otra manera en que Dios ve constantemente a un hijo de Dios, con continuo perdón si el creyente continuamente se arrepiente. Hay que recordar que las personas con las que tenemos un descontento normalmente no son nuestros enemigos, son personas que amamos, son personas valiosas, son personas que queremos. Y sí, tal vez nos decepcionen, nos defraudan, nos frustramos con ellos, pero el sacrificio de Cristo en la cruz fue el mismo. Fue el mismo que Dios tuvo para contigo a través de Cristo Jesús. Y Dios, hermanos amados, no nos abandona por completo, en ningún momento. Porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pero fíjense, el contexto de este pasaje que estoy diciendo es estar en Cristo. Mientras no estamos en Cristo, todo nos separa del amor de Dios. Entonces vean lo valioso que es Cristo en nuestra vida, no solo para nuestra salvación, para nuestra justificación, sino todo lo que produce en nuestra santificación. La palabra clave entonces es Cristo. Cristo en nosotros. Entonces vamos a comenzar a ver a otros ya no desde una perspectiva egoísta, ventajosa. Y en cuarto lugar, dijimos, habla en amor. Dijimos que la forma en la que manifestamos nuestro descontento importa. La manera en la que compartes los detalles, los mínimos detalles de tu descontento con otros afecta. No importa si ese descontento se eleva o disminuye. Porque muchos nos justificamos al decir, es que necesitaba desahogarme. Y a veces en algunos temperamentos y personalidades, ese desahogarse hace que de repente ya la persona que se desahogó y dijo de una manera equivocada, con palabras equivocadas, con gestos, con ironía, con sarcasmo, y después de desahogarse hace que se sienta con culpa. Pero el temperamento de algunas otras personas es que hablan y manifiestan su descontento también de manera equivocada. Pero después continúa ese descontento si no obtuvieron la respuesta que ellos estaban esperando. Y entonces esto hace que esté todavía muchísimo más enojado que como se estuvo en un principio. Así que entonces, esto es lo que estuvimos viendo. Estamos viendo en concreto entonces, hermanos, tres verdades acerca del descontento en la iglesia que te van a ayudar a evitarlo cuando se presente en ti. Vimos ese efecto negativo, acabamos de recordar cómo lidiar con el descontento y ahora vamos a ver en tercer lugar dos categorías específicas del descontento. ¿Cómo entonces? ¿El descontento tiene categorías? Sí, lo vamos a ver a continuación. ¿Dónde es donde ubicamos y en qué categorías el descontento? Primero, es que nos vamos a dar cuenta en esta noche
que vamos a ir a lo práctico, a lo que normalmente sucede al discutir cómo debemos abordar. Y estas categorías son algo que comúnmente ocurren en la iglesia. De por qué surge el descontento en la iglesia. Y es que la iglesia, en primer lugar, no atiende mis necesidades. Puede haber entonces, y normalmente, según las estadísticas estadounidenses, el descontento número 1 dentro de las iglesias es porque la iglesia no atiende mis necesidades. Y es un sentir de que la iglesia no está al pendiente de mis necesidades, sin importar lo común que esto pueda ser. Necesitamos reconocer esto porque es una exigencia muchas veces sin darnos cuenta, escuchen, egoísta. Y es egoísta porque pensamos que la iglesia nos debe de servir, que es la responsabilidad de la iglesia. Oye, pero sí es la responsabilidad de la iglesia, porque pues hemos estudiado juntos en los estudios que llevamos acerca del propósito de la iglesia, de las responsabilidades de un pastor en una iglesia. Pero si recordamos, ¿cuál es el propósito principal por el cual nos reunimos? O lo que es una iglesia, porque ya lo estudiamos anteriormente. Vemos que el propósito principal de la iglesia es glorificar a Dios, ¿no es cierto? Glorificar a Dios. Y si bien es cierto que se glorifica a Dios al mostrar su poder en una comunidad diversa de creyentes unidos y llenos de amor, es verdad, cuando hay unidad, hay amor, se glorifica a Dios de esa manera. Necesitamos ver que para luchar contra esta forma de descontento, debemos aprender que nosotros, escuchen hermanos, no somos lo más importante en la iglesia. ¿Qué o quién es lo más importante? Dios. Dios es lo más importante. Si bien es cierto que tengo áreas en mi vida que necesitan ser ministradas, necesitan ser atendidas, es cierto, porque el liderazgo que tiene un llamado sabe qué responsabilidades tiene para con las personas. Pero a veces no solamente es con el liderazgo el problema, sino entre creyentes. Cuando se considera uno más maduro o cuando el otro considera al otro más maduro, muchas veces en la iglesia se cree que el más maduro tiene que suplir ciertas necesidades. Porque tiene más tiempo, porque sabe más de la palabra de Dios, porque hay más madurez. Y entonces nos vamos poniendo entre categorías en donde la persona que está en un nivel más alto de categoría necesita atender mis necesidades. Ya no solamente el liderazgo, pero tenemos que aprender cuál es la fuente del gozo verdadero, hermanos amados. El gozo verdadero, el gozo bíblico, no se encuentra cuando yo y mis necesidades están suplidas, están ministradas. Porque si pensamos así, así es como piensa el mundo. Y a diferencia de cómo el mundo piensa, escuchen esto, el gozo en la vida cristiana no proviene de ser consumidor de las bendiciones. Repito, el gozo en la vida cristiana no proviene de ser un consumidor de las bendiciones, sino de ser un dador de las bendiciones. El propósito de la iglesia no es, en primer lugar, escuche bien, en primer lugar, atender nuestras necesidades. La iglesia es un organismo vivo en el que nos damos para satisfacer las necesidades de los demás. ¿Escuchó bien? En la que nos damos para satisfacer las necesidades de los demás y así edificarles en Cristo. Escuche esta pregunta. ¿Seremos bendecidos por quienes nos aman, sirven y enseñan? Sí. Sí, vamos a ser bendecidos.
Habrá ocasiones en las que estamos tan débiles que no podemos servir a los demás y dependemos del amor de otros. También es cierto, hermanos. Contestaríamos con un contundente sí, sí es cierto. A veces estamos débiles y realmente recibimos bendición cuando recibimos amor de quienes nos sirven, nos enseñan, nos atienden. Pero escuche esto, pero nuestra postura normal hacia el cuerpo es buscar el gozo supremo al entregar nuestras vidas por el gozo de otros. Y esto tristemente está tan mal interpretado en las iglesias que les pongo una ilustración. No voy a decir ni... Pero en cierta iglesia donde alguna vez serví, y he estado en 4, así que pues no sé. Pero alguien en esta iglesia me decía, no en esta, en aquella iglesia donde estaba, me decía, y tenía un pensamiento de que la responsabilidad, por ejemplo, de evangelizar solamente era del pastor. No podía entender un versículo donde dice que nosotros somos embajadores del Evangelio, que somos cartas abiertas y que el mandato de Mateo 28 es hacia toda la iglesia. Pero él, hermanos amados, era un varón, decía que no, que él para eso daba su ofrenda, que él para eso daba su diezmo, que él contribuía con eso. Pero que la responsabilidad entonces de salir era del pastor. Para eso se preparó, decía él. Yo estoy dando, y si bien es cierto, daba lo material, si ustedes se dan cuenta, dividía sus responsabilidades. No podía tener gozo completo, gozo bíblico, gozo supremo al entregar su vida por el gozo de otros. Puse este ejemplo porque hoy en las iglesias, cuando alguien aporta algo, piensa que ya tiene el derecho de exigir. Cuando esa responsabilidad se le debe de dejar a cada parte del miembro, a cada parte de la función de cada miembro, para que Dios sea quien le muestre a ese siervo, a ese pastor, a ese anciano, a ese diácono, a ese ujier o edecán, como ustedes le llamen, en el área que se esté sirviendo, a ese maestro. Es Dios quien tiene que mostrarle lo mismo que te quiere mostrar a ti. Pero yo no puedo nada más ser consumidor de lo que recibo de los demás. Así que entonces este primer descontento podemos quitarlo, podemos eliminarlo al decir que nosotros encontramos el gozo supremo al bendecir, al servir a los demás. Y entonces voy a ir eliminando, dejando en manos de Dios, aprendiendo a manifestar ese descontento. Porque si bien es cierto, entonces no siempre voy a esperar a que alguien no esté cumpliendo con su función. Porque también la Escritura dice que debemos exhortarnos unos a otros. Pero entonces ahí ocupo las 4 maneras correctas que aprendimos hace 8 días. Me pongo a orar, reviso en mi corazón, confieso si hay una actitud, un pensamiento pecaminoso, lo quito de mí. ¿Se acuerdan que eso fue lo que aprendimos hace 8 días? Hasta llegar a hablar en amor. Utilizar bien las formas, porque ya me preparé para eso entonces. Porque ya puedo ver a los demás como Dios los ve. Porque a pesar de que tal vez no esté cumpliendo con una función y eso creó un descontento en mí, yo ya oré, ya revisé mi corazón en esa oración, quité todo lo que estorbaba, ya puedo ver a esa persona que crea ese descontento en mí como Dios lo ve, y ahora entonces estoy listo para ir a hablar con él o con ella en amor, en amor.
Te pregunto esta tarde, ¿es esto lo que hiciste para practicar las enseñanzas de la semana pasada? Porque descontento estoy seguro que tuviste, ya sea en la iglesia o en tu primera iglesia, que es tu hogar. ¿Lo hiciste? ¿O fuiste oidor olvidadizo? Entonces estamos viendo esas áreas específicas de descontento en la iglesia. Y la primera es que la iglesia no atiende mis necesidades. Y tal vez sea cierto. Pero ya vi las 4 maneras en que me puedo acercar a manifestar ese descontento. Pero ahora añadiendo que el gozo supremo se alcanza en una iglesia, yo satisfaciendo las necesidades de los demás, yo cumpliendo con la labor con la cual me encuentro como miembro de esa iglesia, como parte de ese cuerpo de creyentes. Porque si no, voy a estar centrado solamente en lo que nunca recibo, en lo que nunca me dan. Y ahí va a volver a suceder y a suscitarse lo que aprendimos, un fruto de amargura que va a traer en primer lugar quejas, murmuraciones, discordias, y que realmente estemos centrados en lo que no importa. Y hoy, iglesias, pequeñas o grandes, se encuentran viviendo y sufriendo como consecuencias de este fruto. Con grupos en donde hay discordia, donde hay división, donde hay murmuración, y donde realmente se está perdiendo lo más importante, que es glorificar a Dios. Y entonces asisto a la iglesia para ver qué recibo como consumidor en lugar de ir a bendecir. ¿Cómo lo puedes aplicar entonces? A partir de hoy, de este momento en que acabe esta clase, ponte a encontrar el gozo supremo de servir a los demás, a los que tienes cerca en tu hogar. Un creyente va a buscar hacerlo, estoy seguro. El Espíritu de Dios está mostrando. Tal vez que últimamente estás centrado en lo que no se atiende de tus necesidades. Ese es el problema entre cónyuges, peleándose y estando en una postura en extremo, y hasta que no supla mis necesidades él, dice ella, yo no voy a suplir sus necesidades. Y ahí se encuentran. Segunda área que normalmente crea descontento en la iglesia. La iglesia ha decepcionado mis expectativas de la comunión y el crecimiento. La iglesia ha decepcionado mis expectativas de la comunión y el crecimiento. En segundo lugar, entonces, podríamos desear servir en la iglesia desinteresadamente. Y escuchen, sin embargo, aún así sentir una decepción persistente por cómo están algunas cosas dentro de ella. Normalmente vemos la falta de comunión, de comunicación, de unión, o esa sensación de que no perteneces. O que no estás creciendo, dentro de la iglesia. Tal vez ya llevas algunos meses y te cuesta ser buenos amigos dentro de la iglesia. Tal vez muchos quieren servir, pero nadie parece que reconoce tus dones, tus talentos. O estás en un área, en un servicio, pero no te sientes cómodo, porque sientes que tienes otros dones, otros talentos. ¿Cómo podemos lidiar con este tipo de descontentos? De que mis expectativas me han decepcionado, sobre todo en esa comunión y el crecimiento. Esta comunión y crecimiento lo podemos también resumir en una frase, hermanos. Sé que para muchos esta frase va a ser nueva. La voy a tratar de resumir rápidamente. Que nos decepcionamos en la filosofía de ministerio de la iglesia donde asistimos. No, pues ni hay eso, ni existe. Claro que sí, porque la filosofía de ministerio no es otra cosa que la manera
en que la iglesia desarrolla sus ministerios y los motivos que tiene para hacerlo de esa manera. Eso es una filosofía de ministerio. Entonces quiere decir que en esa iglesia hay ciertos ministerios que tal vez en otra iglesia no haya, pero esta iglesia tiene sus motivos. Esa es su filosofía de ministerio. Tal vez no haya quien sirva en cierto ministerio y por eso no se ha inaugurado un ministerio, niños, jóvenes, varones, etc. O tal vez simple y sencillamente han decidido que no va a haber cierto ministerio en una iglesia. Eso no indica que esa iglesia sea de falsa doctrina, esté equivocada o no sea la mejor iglesia. Simple y sencillamente es su manera de trabajar, de llevar a cabo la obra del ministerio, por su entorno, por su contexto, por las instalaciones, por sinfín de argumentos que se puedan tener. Pero entonces hay descontento en el corazón porque no es la expectativa que yo tenía en comunión y en crecimiento. Deberíamos entonces abordar situaciones como esta, dijimos hace un rato, primeramente en oración. Otra vez examinar nuestros corazones. Deberíamos hacer las preguntas difíciles. Hay cosas, por ejemplo, que deba hacer de manera diferente para experimentar una mejor comunión en la iglesia o para aprovechar las oportunidades para crecer. En otras palabras, tal vez hay personas que llevan semanas, meses en una iglesia que sienten que no crecen, pero no están en un estudio, en ningún estudio de la iglesia, en donde puedan conocer a sus propios compañeros, puedan pedirse los apuntes si no vinieron una semana, puedan mientras comienza la clase comenzar a charlar de cómo se han sentido. ¿Cómo se va a crecer si no se aprovechan las oportunidades para tener comunión con la iglesia? Porque no me gusta tener comunión con la iglesia. ¿Cómo te vas a sentir perteneciente a ese cuerpo si tú mismo buscas la manera en cómo aislarte, en cómo hacerte a un lado? Hay personas que se la pueden pasar así años, casi marcando su mismo lugar, y hay de aquel que se atreva a quitarle su lugar cada domingo que se reúnen. Hay personas que tienen el mismo patrón de conducta cada domingo. Saben llegar cuando ya la alabanza esté bien y no tengan que molestarse en saludar a nadie, sino caminar hacia su lugar en el pasillo cuando los demás están cantando, centrados en la alabanza al Señor. Y así pues no tengo que levantar mi mano, sonreír, no tengo que tomarme la delicadeza de poder comenzar a tener comunión. ¿Cómo no va a haber frustración? Y cuando hay en algunas iglesias una última alabanza para despedir el servicio, aprovecho ese momento para salirme. Es el preciso momento para yo escabullirme de la comunión con los hermanos. Yo pierdo esas oportunidades. Pero estoy esperando que los demás lo hagan. Deberíamos de preguntarnos eso y deberíamos de preguntarle a quienes conocemos y confiamos para recibir consejos y opiniones, pero eso es a través de la comunión. Deberíamos de procurar dar pasos de acción apropiados. Y esto podría implicar hablar con un pastor, acercarse para ver qué opina acerca de lo que se debería hacer. Abrir tu corazón y decir, a mí me cuesta trabajo hacer relaciones. Así que entonces, ¿cómo podemos contrarrestar este tipo de pensamiento en donde mi perspectiva de comunión y crecimiento dentro de la iglesia, tanto de la iglesia misma como mía, me pueden llevar a decepcionarme? Escucha cómo. Toma la iniciativa para acercarte a ellos. Sé un amigo, sé un buen hermano cada domingo que te reúnes. Hermano, Dios puede satisfacer tus buenos deseos de que una iglesia cumpla con tus expectativas de comunión y crecimiento. A Dios no le costaría que cuando tú llegaras fueran las personas que se acercaran a ti, que te trataran con amor, que te dieran ese buen saludo,
que te fueran a buscar a tu asiento para decirte buenos días, hermano, ¿cómo has estado? Y que tú te sientas amado, te sientas cuidado. Dios podría hacer eso, pero a veces lo hace de una manera distinta a la que nosotros habíamos planeado. ¿Sabes para qué? Para madurar y crecer. Así que entonces prepárate para que Dios responda tus oraciones de forma diferente a la que tú esperas. Voy a agregar algo más acerca de este tema. Gran parte de lo que esta batalla implica de que mis expectativas de crecimiento y comunión no se cumplan en una iglesia es entrenar nuestras mentes, escuchen para qué, para entender los muchos beneficios y las bendiciones que Dios en su misericordia nos ha dado en la iglesia. Repito, hay que entrenar, hay que capacitar a nuestro razonamiento necio, terco. Acuérdense que Romanos 12 dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio ¿de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestras mentes están siendo renovadas. Y necesitamos que sean renovadas para entender los muchos beneficios y las enormes bendiciones que Dios tiene en su misericordia dentro de una iglesia. El pastor Mark Dever nos da un ejemplo de cómo se recibe en la iglesia bendición tras bendición tras bendición. Y él dice, ora para que Dios nos entrene a ver todas las bendiciones que nos ha dado en la iglesia, porque solamente así se afectará nuestro corazón y nuestra actitud en áreas de descontento. Habiendo dicho eso, dice Mark Dever, puede que llegue el tiempo en el que encuentres que una iglesia en particular, a pesar de su fundamento en la palabra de Dios, no es un lugar en el que estés creciendo espiritualmente. ¿Qué deberías hacer? Habla con quienes te rodean. Luego de haber orado y confesado cualquier pecado, habla con los ancianos, busca su sabiduría y consejería. Lo último que deberías hacer es decidir por tu cuenta si necesitas una iglesia diferente. Solo para descubrir que los mismos problemas aparecen en tu nueva iglesia. Van a ser exactamente los mismos. Cuando hables con alguien, recuerda ser cuidadoso con la manera en la que hablas acerca de tu descontento, recordando las 4 maneras en que se aborda un descontento, y no permitas, dice Mark Dever, que se convierta en una causa de discordia dentro de todo el cuerpo de Cristo. Hablando de la familia, es lo que sucede. A veces un solo integrante de la familia puede provocar un caos y un pleito campal en toda la familia. Un solo miembro se necesita. Pero lo mismo sucede en las iglesias, hermanos. Un solo miembro abordando de manera incorrecta su descontento puede hacer que la iglesia sea un caos. Y esto es real y esto es literal. La expectativa entonces que debes de tener acerca de la iglesia, acerca de la comunión y el crecimiento que puede tener cierta iglesia, no es en cuanto a lo que tú percibes de esa iglesia solamente, sino en cuanto a lo que tú puedes aportar en una iglesia. En todas las iglesias se están añadiendo nuevos creyentes o nuevos miembros que ya vienen de otras iglesias, ¿no es cierto? Y nosotros lo vivimos, recibimos siempre a personas, gracias a Dios, continuamente, de diferentes maneras, de diferentes formas, a través de diferentes conductos. Se nos presentan a personas que llegan a la iglesia con el fin de conocerla. Y tenemos la experiencia entonces de que nos damos cuenta de que muchas de sus expectativas no son cubiertas, pero tristemente nos damos cuenta de que ellos tienen esa intención en su corazón
y en su percepción esa iglesia no va a suplir sus necesidades. Cometiendo el primer gran error de que a una iglesia no se va a que se cumplan y se suplan tus necesidades, sino tú a suplir las necesidades de los demás, punto número 1. Pero después, a que en tu perspectiva este segundo punto también cause algo en tu corazón. No siento esa comunión como en otra iglesia. Siento que esta iglesia se va a estancar. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Por qué crees que te llevaría Dios ahí? Pero no piensan eso. Y piensan en su propio crecimiento. Tristemente, me he encontrado con personas que cuando tú les dices que en esta iglesia hay un proceso, primero para que se hagan miembros, y antes de ese que conozcan la iglesia libremente, sin ningún tipo de presión como en cualquier otra iglesia, en donde uno se apresura a ver cómo se capta a una persona. Nosotros creemos es que el Espíritu Santo es quien deposita a una persona en un cuerpo local. No tenemos por qué utilizar métodos humanos ni manipulaciones humanas para retener a alguien. La libertad del Espíritu Santo. Y entonces les invitamos a conocer la iglesia, a visitar la iglesia. Y a la par darles esa libertad para que conozcan otras iglesias. Después entra un periodo ya de querer ser miembro, pero a través de un estudio, de un curso de membresía. Y aun cuando se termina el curso de membresía, esperar a que la persona solicite su membresía a la iglesia. No es de que ya se terminó el estudio y por ósmosis te entrego tu formato. No, Señor. Es el Espíritu de Dios volviendo a darle la convicción a esa persona de que es la iglesia correcta. Pero escuchen cómo. Siendo enseñados a que si van a estar en ese cuerpo, van a ser importantes. Y que el gozo supremo es para servir a los demás en primer lugar. En segundo lugar, que la comunión y el crecimiento depende en primer lugar de lo que ellos aporten para la edificación de la iglesia. Después de eso, y de hacerlos formalmente miembros, entonces ahora sí de manera formal los ponemos a servir. No con todo eso en el proceso, algunos los invitamos porque les conocemos de tiempo anterior y los invitamos a servir para que se sientan amados. Les invitamos, no están sirviendo de manera formal, pero reconocemos sus dones y sus talentos que en otro tiempo conocimos. Pero escucha esto, muchas personas no quieren pasar ese proceso. Y entonces cuando no ven comunión que les convenga, cuando no ven crecimiento para ellos, deciden irse a una iglesia donde les ofrezcan eso de manera inmediata. Cuando eso viene de Dios, pues qué bendición. Pero cuando eso viene de lo que yo busco para yo conseguir las cosas, es diferente. Yo en muchas iglesias son los hombres, hermanos, escuchen esto, son los hombres quienes van escalando, como si estuvieran en una empresa y en un trabajo. Ellos, buscando la manera en cómo se meten, cómo conocen al liderazgo, cómo tengo la comunión con las personas más importantes para poder decir, yo en poco tiempo me hice amigo, mano derecha de los pastores. No, hermano, eso no sirve. Porque aunque Dios permita que tú puedas servir por años, al final vas a manifestar el mismo descontento que siempre se ha manifestado en tu corazón. Y número 3, no me agradan algunos miembros de la iglesia. No me agradan algunos miembros de la iglesia. La tercera y última causa que vamos a estudiar, hay más, pero solo estudiamos 3. Es simplemente la antipatía hacia otros miembros de la iglesia. Tal vez se trata de un problema de envidia, de enemistad, de personas que son resistentes a las bendiciones que Dios puede derramar sobre alguien más.
O quizás sea un sentimiento básico de incomodidad por su carácter, porque alguien se comporta de una manera totalmente diferente a la que tú o yo podemos estar acostumbrados. Es más extrovertido, yo soy callado. O por el contrario, alguien extrovertido se incomoda con alguien introvertido y callado. A lo mejor alguien trabaja para una organización o partido político que deseas, y con eso ya hay descontento y no te agrada ese miembro. Ahora, ¿cómo luchas con el descontento en áreas como esta? Hay una causa entonces por la que cierto miembro no te agrada. Y ese desagrado causa un descontento. Otra vez, hermanos, vamos a seguir el patrón. ¿Qué tenemos que hacer entonces en primer lugar? Orar para que Dios cambie primeramente, ¿qué? Tu corazón, confesando todo pecado y buscando su perdón. ¿Se acuerdas? Paso 1 y 2. Después reconocer que el deseo de no amar es pecado. El deseo de no amar es pecado, no es algo que podamos hacer a un lado y decir, es que no soy compatible con esa persona. No necesito ser monedita de oro, pero tampoco ellos son monedita de oro para caerles bien a todos y a mí no me cae bien. Pero hay personas que así se comportan dentro de las iglesias. Y no las mueves de ese tipo de pensamiento. Haces todo por ser pacificador, haces todo por ser conciliador, pero mientras haya un corazón cerrado y encerrado, que a mí no me cae bien cierta persona, a mí no me da buena espina esa persona, a mí esa persona no me gusta como es. Si no cambia esa persona, si Dios no ve la obra que hace en su corazón, yo no me voy a acercar a ella. ¿Dónde está el amor? Así que entonces hay que aprender a orar por las personas que te desagradan. Hay que orar para que Dios las bendiga y les ayude a crecer, porque tal vez lo que tú ves es correcto, es inmadurez. Su personalidad tal vez sí es pecaminosa. Pero recuerda que ese es el trato que Dios tiene con él. Tú tienes que verlo como Dios lo ve a él o a ella. Ese era nuestro paso. Uno de nuestros pasos, verlos como Dios los ve. ¿Lo recuerdas? Así que entonces considera que estos individuos, aunque hoy están rotos o imperfectos, están siendo transformados igual que tú a la semejanza de Cristo. Y no solamente eso, sino que están siendo transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria, igual que tú. Pero cuando tú no crees eso, entonces los pones debajo de otro nivel. Y eso es hacer acepción de personas y eso es pecaminoso. Es sentirte superior a ellos cuando la Biblia dice que tú debes de sentirte inferior a todos los demás. Debes de considerarlos como mayor a ti mismo, dice la Escritura. Sí, amar a quienes consideras personas desagradables, difíciles, no es fácil. Pero como miembros de una iglesia, es extremadamente importante. Porque es a través de este tipo de relaciones que Dios, escuchen, se glorifica. Y quien está madurando, quien está creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, soy yo. Cuando yo soy el que debo de acercarme a una persona que es desagradable, que no es tan compatible, tan amigable, mi manera de acercarme como con otro. Y debo de pensar que es la voluntad de Dios, en que en tiempo y lugar Dios me la haya puesto enfrente. Porque Dios quiere trabajar conmigo también. Conclusión. En la raíz del descontento yace la idea entonces de que las cosas serían mejor si cierta persona o cierta situación simplemente cambiara. Pero esa es la razón por la que precisamente debemos poner nuestra esperanza en Dios y no en nuestras circunstancias. Así que, hermanos, alabado sea nuestro Dios, porque no tenemos que aferrarnos a esperanzas débiles y temporales de este mundo. No debemos aferrarnos
a que nuestra madurez, nuestro gozo, todo el fruto del Espíritu dependa de las circunstancias o dependa de las personas, porque depende de mi relación con Dios, de mi cercanía a la palabra, de mi saturación de la palabra. Depende de lo que Dios hace en mi corazón, no depende de las personas. Cristo se ha entregado a sí mismo como nuestra ancla. Él es soberano sobre nuestras circunstancias. Él seguía siendo soberano cuando Noé estaba siendo burlado, cuando José estaba en la fosa, cuando Jacob se encontraba bajo esclavitud, cuando David estaba siendo perseguido. Escucha, Dios seguía siendo soberano cuando Cristo estaba en la cruz. Y su bondad siempre prevaleció en todos estos hombres que te acabo de citar. Así que en Él podemos encontrar la alegría del contentamiento verdadero. Si tú notaste durante las 2 clases, la palabra clave era agradecer. Cuando tú te acercas a Dios en oración, a revisar tu corazón y no terminas agradeciéndole a Dios por con quienes te permitió convivir, con quienes te permitió ser iglesia, todavía vas a luchar. Y normalmente el resultado de esa lucha, si tú no la trabajas, vimos cuál es, hermano amado. No va a ser que tú estés neutral, porque ese es el peor engaño del enemigo. El que tú digas, pues él o ella por su lado y yo por el mío. No sucede eso en la iglesia. Normalmente, no te engañes. El fruto de manifestar tu descontento, aún aparentemente siendo indiferente a él, ya vimos cuál va a ser. Va a comenzar por queja y no vas a perder la oportunidad de buscar con quién te vas a comenzar a quejar. Enseguida no va a ser una persona, van a ser varias y vas a comenzar a murmurar. Después vas a empezar a crear discordia. La gente se va a empezar a dar cuenta de tu amargura, de tu descontento de manera más amplia. Pero lo peor de todo es que entonces no vas a estar centrado en lo más importante, que es la gloria de Dios. Y lo más importante, en algún momento, durante una semana, 2, muchas o cierto tiempo prolongado, vas a ser tú cada vez que te reúnes en la iglesia, no la gloria de Dios. Va a ser tu propia gloria. Va a ser que tú te sientas a gusto en la iglesia, que a ti te suplan tus necesidades, que se cumplan tus expectativas de crecimiento y comunión dentro de la iglesia. Y que tal vez cierto domingo, cierto miércoles entre semana, cuando te reúnes, no fue la persona que te cae mal. El gozo no depende de todas esas cosas. El gozo supremo, que es lo contrario al descontento, es la gratitud que tienes para con Dios. Y que trabajes orando por la misericordia de Dios, revisando tu propio corazón y arrepintiéndote de situaciones pecaminosas que encuentres en ese corazón. Viendo a los demás como Dios los ve. Y al final, si es necesario hablar cualquier tipo de descontento, hablar en amor. ¿Por qué camino vas a decidir después de estos 2 estudios acerca del descontento que todos vamos a tener? ¿Cuál de esos 2 caminos vas a seguir? ¿El de la amargura con estos frutos que acabo de mencionar? ¿De la carne? ¿O el angosto? Tal vez el más difícil, pero en el que te pide Dios obedezcas, para que entonces pasemos la prueba de la unidad. Y Dios se goce en que hemos prevalecido, hemos guardado el vínculo de la paz en la unidad de la fe. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias por este estudio, porque lo primero que queremos reconocer es que
en los lugares donde nos relacionamos con otras personas, ya sea en menor, mediana o mayor medida, va a haber descontento en cierto momento, desacuerdos, diferentes modos de pensar, diferencias. Pero te damos muchas gracias por enseñarnos a través de tu palabra cómo poder lidiar con el descontento en nuestro propio corazón, tratando de guardar a toda costa la unidad en ese lugar donde se pudiera producir el descontento. Llámese nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestro vecindario, pero sobre todo en nuestro contexto en este estudio, la iglesia, Señor. Lo va a ver, pero gracias porque hoy estamos equipados para saber cómo lidiar con este descontento. Primeramente, de no retenerlo para nada en nuestro corazón, porque sabemos los terribles frutos. Y reconocemos muchos esta noche que cuando hemos abordado el descontento de manera incorrecta, reconocemos esta noche que hemos participado, Señor, de la queja, la murmuración, la discordia y de buscar nuestra propia gloria en cierto momento, en lugar de buscar la tuya cuando nos reunimos como iglesia. Pero te damos gracias y te pedimos nos ayudes a practicar estas 4 sugerencias constantemente, Señor. Orar por misericordia y revisar mi propio corazón. Arrepentirme de las cosas pecaminosas que yo pueda encontrar. Tú me has enseñado que no va a ser de otra manera más que en dependencia de oración y estudio de tu palabra, exposición a tu palabra. En segundo lugar, Padre Santo, ayúdanos a todos, ayúdanos, Padre, a poder entender que también necesitamos ver a los demás como tú los ves. Reconocemos que muchas veces no lo hacemos. Los vemos con nuestro juicio, nuestra perspectiva, la etiqueta que nosotros les queremos poner y todo el juicio pecaminoso, Señor, con el que muchas veces hemos visto en nuestra propia carne a los demás. Y perdónanos las veces que hemos abordado a alguien para manifestar nuestro descontento de manera incorrecta. Aunque hayamos ido, como dice Mateo 18, a esa persona en lo privado, muchos debemos reconocer esta noche que no fue la manera correcta en la que abordamos el descontento. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a hacerlo y hablar en amor, como tú, Señor, muchas veces lo haces con nosotros. Te agradecemos por nuestras iglesias. Permítenos, Señor, practicar esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues de verdad deseo en mi corazón que lo practiquen. Que lo practiquen. Que se reúnan en su iglesia y entonces, en lugar de esperar que se suplan sus necesidades, ustedes vayan y ustedes sí suplan las necesidades de los demás. Que si hay personas difíciles, ustedes crezcan y maduren, orando por ellos, dando ese paso de acción para acercarse. Y que si se sienten de alguna manera estancados, en la manera en que tienen comunión en la iglesia, o en la manera en que ven que pudieran crecer y madurar dentro de la iglesia, ustedes sean partícipes de ese crecimiento y no se lo dejen al liderazgo y a los demás hermanos. Practíquenlo, hermanos, y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Buenas noches.